Ahí está, perfecto. 1, 2. Y bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Puma Libre aquí como todos los viernes, desde hace 3 viernes, viniendo a molestarlos, a comentarles sobre sus pensamientos. Ya saben, como les dije en mi primera transmisión, hacer una paria que señala lo que se tiene que señalar, siempre en defensa de la libertad. Porque como bien decimos los libertarios, ¡viva la libertad, carajo! El día de hoy, sobre todo, tenemos a nuestros amigos de Despierta la Verdad del Partido Comunista Chino, y tenemos a nuestros amigos de la asociación Falun Dafa. Tenemos a Indira, que nos viene a platicar un poco de lo que es la importancia de saber esto que ella nos quiere comentar. Indira, por favor. Hola. Por favor, pero disculpa. Hola, ¿qué tal? Pues gracias por invitarnos a Pam y a mí. Y bueno, me parece que yo voy a estar en segundo término después, entendía. Pero bueno, si quieren, para darles contexto respecto a lo que les vengo a hablar, que es Falun Dafa, es una disciplina de la cultura tradicional china milenaria, con base en el budismo. Esto nos habla de que en China pues hay una tradición de miles de años de espiritualidad basados en el taoísmo, confucianismo, budismo, y esta disciplina viene de ahí. En el año 92 el maestro Li Hongzhi en China empieza a dar esta práctica a todo aquel que quisiera pues aprenderla. Es una práctica tipo Qigong, es un tipo de Qigong. Y bueno, hay grandes beneficios a las personas, es parte de la raíz de la cultura tradicional china. Y en el 92 el maestro Li Hongzhi empieza a enseñarla a través de conferencias masivas. Y bueno, el problema viene cuando esto crece muchísimo, más o menos 100 millones de personas. Y ahí es donde el Partido Comunista Chino, después de elogiarla por los grandes beneficios que le traía a la sociedad en salud, que le ahorraba millones de yuanes al Estado en gastos de salud, pues ya no le gusta tanto que crezca en estas cantidades, y ahí empieza una persecución. Pero para esto yo tenía otra presentación, no sé si Pam quiere empezar ella como con toda esta parte, pues dando un poco más de antecedentes sobre la naturaleza del Partido Comunista Chino, para que entonces todo lo que yo les voy a contar de Falun Dafa pues tenga como más sentido. Me parece... Sí, por supuesto. Sí, me parece perfecto y realmente suena muy interesante. Ojalá las personas que estén viendo esta transmisión y que después vean la grabación, de verdad se acerquen, porque al final una de las grandes realidades que sucede, y que es algo que considero yo debemos entender, es que se ha querido poner al Estado como eje rector de la vida de las personas, y la verdad eso es asunto de cada quien. Y honestamente parte mucho de la espiritualidad. Entonces realmente incluso esta práctica del Falun Dafa se oyó algo que probablemente pudiera ser un gran catalizador, y de hecho por eso es que seguramente tienen muchos que contarnos sobre ese tema. Entonces empecemos, si quieres, Pam. Me gustaría mucho saber, sobre todo de ustedes de Despierta la Verdad sobre el Partido Comunista, ¿qué nos pueden contar? ¿Quiénes son? Pues mira, esta es la primera pregunta que nos comentaste que ibas a hacer. La verdad, soy como una persona independiente que quiero ayudar a que la gente sepa la verdad sobre lo que está pasando en el mundo, porque es realmente muy, muy grave. Desde diferentes puntos de vista, a través de como la trayectoria de mi vida, he comprobado que todas las cosas que siempre nos dicen que son falsas, y son como... no sé cómo explicarlo, pero mucha gente dice que las teorías de conspiración, esto y el otro, y realmente no es así. De hecho, muchas organizaciones mundiales como la ONU
y otras más, por supuesto, están súper coludidas con el Partido Comunista Chino y tienen en realidad una agenda que sirve pues para dañarnos a todos nosotros, aunque suene un poquito feo. Y esa es una parte muy importante de cómo fue que surgió todo esto. Y además, otra parte fue pues la del chino mandarín, que a través de la lectura de todas estas como noticias o hablando con gente que realmente vive ahí y sabe cómo son las cosas en China, ya con mucha confianza te das cuenta que no es como te lo pintan, de que, ay, es que China es perfecto, y no quiero decir que no sea perfecto porque es un país que yo amo demasiado y el pueblo chino, yo considero que hay muchas buenas personas y que tiene una de las culturas más ricas y más, pues, conscientes en su historia antes de que llegara el Partido Comunista Chino. Pero pues sí está feo ahorita cómo están sucediendo las cosas. Y aquí dice algo que dice un firewall psicológico. Y esta parte la menciono porque ahorita lo vamos a ver, el Partido Comunista ha hecho un trabajo de ideología dentro de su propio pueblo y también en el extranjero. Por eso es que ellos tienen una comisión de propaganda. O sea, es como si decir en México que tuviéramos una comisión de propaganda en el gobierno que se dedique literal a lavarle el cerebro a la gente en China y en el extranjero. Es como que no entiendo, o sea, ¿cuál es ese sentido, no? Claro. Y aparte los libros, o sea, los libros de historia y los libros escritos realmente por todos esos comunistas a través de la historia, que no me quiero limitar solamente como a China, porque ahorita vamos a ver que en realidad están como juntos dentro de esto. Pero el caso es de que está completamente diferente de lo que nos dicen en la escuela, por así decirlo. Sí, y de hecho intercambiamos una vez mensajes en un foro común de Facebook y me hiciste una pregunta que me hiciste un comentario que la verdad me pareció muy interesante. Entonces, la contrapropuesta es saber en esa cuestión si ustedes serían una derivación o sección local de lo que acorde yo pude ver en su página, viene de Nueva York. Ah, sí. Mira, y te voy a explicar y está súper, súper interesante. Uh-huh. De hecho, todo lo del Partido Comunista Chino que se busca exponer en esta página de Despierta la Verdad del PCCH, del Partido Comunista Chino, pues obviamente está basado en lo mismo que el pueblo chino ha como buscado revelar acerca del partido, ya de tanta desesperación y tanto atrocidades que están ocurriendo ahí. Y hablando de lo que tú dices de la página, de esta página que se llama ccp.com, que es una que tenemos ahí registrada, la elegimos para ponerla como representativa de, o sea, recopila toda la información de lo que el partido esconde. O sea, detrás de todo este trabajo ideológico y de propaganda, en realidad, vean, aquí es esta página, si quieren hasta la pueden, miren, la pueden buscar. Esta página la hicieron porque, bueno, originalmente estaba en chino, de hecho aquí están todos los idiomas, por eso también es súper buena, porque cualquiera la puede ver, y la hicieron para que la gente pudiera renunciar al partido, porque el Partido Comunista Chino es el partido de gobierno con más miembros en toda la historia. De hecho, creo que más de 60 millones. Entonces, eso es porque los ciudadanos se pueden como suscribir al partido y a sus organizaciones juveniles, ¿verdad? Entonces, aquí recopila un chorro de evidencia y de información acerca de por qué, pues obviamente no es conveniente que este tipo de organización rija un país, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, y agradezco mucho esos comentarios, pero entonces, digamos, ¿no tienen algún miedo de que el trabajo sea catalogado como propaganda por los chantas de izquierda? Tú sabes, todos esos niños soya latte que dicen que el mundo está muy mal, pésimo, pero insisten en mantener
al Estado bajo control y al contrario, darle más vida y más libertades que pues para lo que ya llevamos de la plática creo que a varios les podrá sonar. Sucede mucho. De hecho, te entiendo perfecto. De hecho te iba a comentar, fíjate que ahorita me vino a la memoria, estuve en un foro, en un diplomado, y justamente hacíamos el comparativo de lo que sería vivir entre la China de Xi Jinping y los Estados Unidos de Donald Trump. Y me sorprendió ver que de un foro de 44 personas, yo era de los únicos, menos de 10 hubiéramos decidido vivir en la América de Donald Trump. Ay, no. Entonces, no, y bueno, lo comentaba sobre todo para dar una especie de contexto, ¿no? Entonces, ¿no tienen ese miedo de que sea batallado como propaganda de la ultraderecha y todo este desmoder que se inventan? No, miedo no. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente sí pasa. O sea, por ejemplo, una vez puse un post de Donald Trump y empezaron un chorro de bots. Te lo juro que nunca tengo tantos comentarios como esa vez. Empezaron a llover y también de los de me da risa. Claro. Pero pues lo que combatimos es tratar de educar a la gente sobre qué es propaganda y qué es hechos. Porque es lo mismo tiene que ver con el comunismo, que ahorita vamos a explicar qué es el comunismo. Y también en un sentido para que entienda la audiencia sobre toda esta gente que está como muy sensible acerca de estos temas, pues en realidad, aunque suene un poco extraño, una manera de explicarlo es que ya pasaron por el lavado de cerebro. Y te voy a decir que incluso a mí me pasó lo mismo. Yo creía y yo estaba convencida, o sea que, por ejemplo, cuando estaban todos esos modelos de la ONU de universidades grandes tipo Harvard y eso, yo era de que no, sí, feminismo y aborto y voy a defender esto y voy a defender el otro, y era muy intensa y yo estaba muy convencida, pero tan convencida que investigué, y yo creo que investigué de más y por eso me di cuenta de cómo son las cosas en realidad. E incluso es como un proceso por el que nos hacen pasar para acabar precisamente con esa mentalidad de quiero volver aquí, con esa mentalidad de odio, de lucha, de ofenderte ante todo lo que existe, de corrección política, que es otro tema muy importante en relación al comunismo a la izquierda. O sea, todos nos hacen acabar así. Dime si no en la sociedad actual se pelean que con la mamá, que con el papá, que con el vecino, que con el amigo, con todo el mundo se andan peleando, están inconformes. Y ok, yo lo entiendo porque yo era igual, pero lo que no nos damos cuenta es que esto es el producto de una guerra psicológica que ha estado andando desde 1847 o 48, que fueron los primeros escritos de Karl Marx acerca del comunismo. Entonces, por eso lo que decimos en Despierta la Verdad del PSC es que somos una organización independiente que busca llevar la verdad a la gente, ayudar a restablecer el orden social y que no hemos perdido la fe en la humanidad, porque es precisamente esta guerra psicológica la que ha terminado con el orden social dentro de las sociedades occidentales. Antes, y todo el mundo dice, ay no, es que antes eran unos barbáricos, antes también había violaciones, esto y el otro, pero dime si no, hace 30 años los niños podían salir a la esquina 2, 3 cuadras, ir a las tienditas y no tenías miedo de eso. O sea, simplemente con pensar en eso te das cuenta que las cosas obviamente no son igual que como eran antes. O sea, todo es un caos. Ahora lo vemos con que Black Lives Matter ahí haciendo manifestaciones, las feministas quemando esto y quemando el otro. Simplemente en la vida personal, incluso en los libros comunistas dicen que después de que hayan terminado con la subversión ideológica, la gente iba a demandar a sus familiares o cualquiera y que no iban a poder resolver ningún asunto por ellos mismos porque iban a estar llenos de odios. Entonces, pues sí, o sea, ese es el caso, que puede ser remediado si entendemos de dónde surgió y regresamos a la humanidad, a los valores fundamentales. Entonces, siempre pensamos que no tiene que ver como una cosa con la otra, que dices, hasta hay gente que me dice, ay, pero ¿qué importan las estadísticas? Eso a mí no me importa, que viene en un libro de hace 100 años, no tiene ninguna influencia en el mundo actual.
Pues eso es muy triste y sí lo entiendo porque, reitero, yo estaba en esa postura, pero está fuera de la realidad y es lo mismo que dicen los comunistas, que se va a tocar más adelante, acerca de que dicen, lo dijo el camarada, ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahorita porque es ruso y estoy medio nerviosa. No te preocupes. El caso es que dijo que mediante la subversión ideológica iban a lavarle tanto el cerebro a la gente que incluso si veían los campos de concentración, por ejemplo, en Rusia, no lo iban a creer o lo iban a negar hasta que les cortaran, y suena horrible porque a mí me choca decir groserías, pero dicen que hasta que les cortaran las bolas lo iban a creer y ya iba a ser demasiado tarde. Entonces, o sea, así de grave, y es lo mismo que vemos hoy en China, o sea, tienen campos de concentración, campos de trabajo forzado y cosas peores, que nos va a platicar Indira, un ejemplo de lo que sucede hoy en China, uh-huh. Y aún así la gente no lo quiere aceptar, y no importa si le dice la ONU, Amnesty International, no importa quién lo diga, si lo dice New York Times, la propaganda al final le lava el cerebro a la gente y eso es horrible. No, mira, qué mejor ejemplo, de hecho, antes si quieres de la siguiente pregunta, qué mejor ejemplo de las elecciones en Estados Unidos. Claro. Dicen que Trump, que no acepta su derrota, o sea, ¿bajo qué principio en la Constitución y con sus diferentes enmiendas el presidente, los medios de comunicación son los que llaman la elección 1? Sí. Y 2, dicen que está gritando fraude. Ok, sí, Trump no se ayuda a que tuitea, dice que es fraude, pero entre lo que dice y entre lo que su equipo pone es otra cosa. Claro, y además de eso, o sea, veamos toda la diferencia de un candidato que está respaldado y promocionado por China 100%, o sea, incluso su nieta habla mandarín. Explícame por qué motivo en el mundo quisiera alguien que lleva más de 20 o 30 años de relaciones con China tener una nieta que habla mandarín. Pues obviamente es porque hay compromisos de por medio, ¿no? Oh, sí. Entonces, bueno, si quieres continuamos con eso, porque de hecho, para la persona común, ¿cómo podemos definir al Partido Comunista, como pueden ver en pantalla, y el riesgo que representa a los individuos de Occidente? Pues mira, para poder entender todo esto voy a tener que irme un poco atrás en la historia y ir un poco antes de que el Partido Comunista Chino tomara poder, para poder tener como una lógica o un seguimiento de cómo fue que se originaron los hechos. Uh-huh. Entonces, para poder entender a China hay que entender el comunismo, que el comunismo es el marxismo, que eso es lo que no vemos en la escuela. Y yo te digo, o sea, yo estuve en una escuela pues bien, por así decir, que los maestros tenían buenas intenciones, pero aún así esto no se veía, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a entender el marxismo. Bueno, si me permites nada más ahí también, yo que soy universitario de la máxima casa de estudios, les encanta decir, es que no es lo mismo. Y yo así de, ay, no. Bueno. Sí, ahorita lo vamos a ver. Yo también, se me hace bien triste y no quiero criticar a nadie, por supuesto, pero se me hace muy curioso cómo la gente que tiene hasta más doctorados, más defienden a Karl Marx. Es impresionante. O sea, entre más estudios tienen, más lo defienden. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Por favor. Entonces, Marx y Engels. El manifiesto comunista fue escrito en 1848 por ellos dos, Karl Marx y Friedrich Engels. Y en ese manifiesto se constituyen como las bases del comunismo. Y además de eso, es muy curioso porque menciona varias partes importantes, que ahorita las vamos a ir viendo como parte por parte. Pero lo más curioso aún es que dentro hay una página que se llama marxistarchive.com, y ahí puedes encontrar como que todos los archivos marxistas, que ahí puedes distinguir cuáles como autores de la historia han sido marxistas y cuáles no, porque tienen como muchas subramas, por así decir, y que muchos dicen, no, es que él no es de izquierda, y él sí. Bueno, ahí están todos y ahí lo pueden ver. Y da una introducción acerca de cómo está tan orgulloso de que después de la Comuna de París se empieza a introducir el comunismo en muchos países. Él dice eso, o cómo planea hacerlo también. Entonces, bueno, eso es como una clave de lo que vamos a ver.
Y después de que se escribió el manifiesto comunista, se empezó, lo que digo, a esparcir el comunismo a través del mundo en muchos países. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, de la época actual es Cuba, Corea, China, etc. Y aquí en el ejemplo específico de China, de cómo llegó el comunismo a China, fue en 1920 que los bolcheviques de Rusia soviética enviaron a esta persona de nombre ruso a establecer la organización comunista local. Entonces, aquí lo que nos estamos dando cuenta es que la Unión Soviética fue la que promocionó el Partido Comunista en China, y fue hasta 1949 que el PSC tomó el poder de China. Y una vez que tomó el poder, ¿qué fue lo que pasó? Pues fue Mao Zedong el primer presidente comunista de China, y también es el genocida más grande de la historia. O sea, simplemente en los años que él tuvo el poder, mató a 65 millones de personas, que de nuevo es un cálculo modesto porque mucha gente piensa que fueron muchas más personas. Y es ok, ¿cómo mató a tanta gente o por qué mató a tanta gente? Pues están estas dos partes que yo quiero explicar que fueron súper importantes, que la primera es la Gran Hambruna. Literalmente aquí se está explicando que poseer granos se convirtió en un delito y millones de chinos murieron de hambre e incluso tuvieron que recurrir al canibalismo. Mucha gente dice, ay, qué asco, en China comen cucarachos, comen ratas, comen no sé qué. Pues sí, o sea, imagínate en los 50s, no tenían nada que comer, se tenían que comer a sus hijos. Hay muchas historias sobre eso, la gente ni siquiera las quiere creer, pero son de verdad. Y el caso es de que, o sea, durante este tiempo, imagínate, si no tienes nada que comer y te matan por poseer granos en esa sociedad, pues obviamente vas a comer ratas y cucarachas y todo lo que se te atraviese que se mueve. Por eso se quedó como esa parte. No es que los chinos sean salvajes y que siempre han sido una cultura de pocos hábitos alimenticios, no sé, civilizados. Se quedó eso a partir de esa época. Claro. Y en la gran revolución cultural, y no hombre, sin mencionar que en esta época también le mandaban millones de dólares en granos a otros países, al mismo tiempo que su gente no tenía nada que comer. Qué descarados, ¿verdad? Aparte a países comunistas. Y bueno, la gran revolución cultural, que fue cuando mataron a todos los que se podían convertir en disidentes del partido, o sea, gente que podría estar en contra de ellos. ¿Para qué? Para ya no tener a nadie en contra, y además para matar a la cultura tradicional. ¿Por qué? Porque incluso en libros como hay un libro que se llama Principles, bueno, es más bien un documento, Principles of Communism, de Frederick Engels, de 1847, en el que explica que una vez que el comunismo se instaure en la sociedad, todo lo que tiene valor, por ejemplo, la familia, la religión, todo literalmente, hasta el conocimiento, se va a volver superfluo y sin sentido, a diferencia de como es en una sociedad normal, por así decir. Y entonces, ¿qué va a tener valor? Las comodidades, porque es curioso que todo el mundo dice, ay, es que el capitalismo te hace esto y te hace lo otro, es bien injusto, pero no es el capitalismo, es el comunismo el que le da importancia a las comodidades y el que es de producción y consumo. En el comunismo lo único que importa es la producción y el consumo. Entonces está súper mal, y pareciera que, o bueno, más bien es que los comunistas, a partir de que infiltraron nuestros países, quisieron difamar al capitalismo y a todo lo que es correcto. Incluso llaman a Bill Gates y a Soros y a Rothschild y a los Rockefeller y a todos esos totalitarios comunistas que monopolizan el mercado, les llaman capitalistas, y no es así, porque ellos tienen agendas del nuevo orden mundial, e incluso en los libros de ellos mismos, de los comunistas, se habla sobre el nuevo orden mundial, porque el comunismo es justamente esto. Dice aquí en el manifiesto comunista, la Liga Comunista, una asociación internacional de trabajadores que por supuesto solo podría ser una asociación secreta. Entonces son todos juntos. Ahorita lo vamos a ver. Y ya llegamos aquí a la parte de China.
en donde para entender al Partido Comunista lo tenemos que entender como una organización política, pero más que nada ideológica. Y por ejemplo, aquí nos dice, el camarada Mao Zedong es el más grande marxista-leninista de nuestra época, y dice que su pensamiento es el marxismo-leninismo de la época del imperialismo, en que el imperialismo, se precipita hacia su ruina. O sea, ellos tienen de enemigo a todo lo que tiene que ver con la democracia, con el mundo libre, con hasta la creencia en Dios, todo lo que antes era lo tradicional del mundo occidental. Así como destruyeron lo tradicional en China, ahora lo que están haciendo desde hace casi 100 años es que lo están destruyendo en Occidente. Y en este libro, que se llama El Libro Rojo de Mao Zedong, de citas del presidente Mao Zedong, se define todo eso. Ahorita, de hecho, vamos a ver otro fragmento. Y también este libro se lo ponen a leer a toda la población china desde que son súper pequeños, o sea, hasta en kinder, primaria, se los ponen a leer, y en el libro te dice que tienen que seguir sus estrategias en cada oportunidad que tengan, incluso en su vida diaria. Los políticos lo usan como su Biblia, y literalmente son instrucciones de cómo destruir a todos los países que no son comunistas. Es terrible. Y la gente cree que el Partido Comunista no tiene malas intenciones o todo eso, pero yo diría que todo eso pues no es real, es más bien un adoctrinamiento por el que desafortunadamente hemos pasado, ¿no? Y sí, aquí podemos ver... Sí, claro. No, de hecho, lo que, mira, qué bueno que mencionas esa infiltración, ¿no? Sobre todo porque, mira, yo di también durante el verano una plática sobre fenómenos económicos y comparaba mucho con Hollywood, ¿sabes? Y que eso quería preguntarles más bien, ¿cuáles ejemplos ustedes podrían dar sobre la intervención del Partido Comunista Chino en nuestra vida diaria? Me viene sobre todo a la memoria un episodio de South Park, que obviamente, lógicamente, fue catalogado muy extremista, de la temporada 23, el episodio 2. No sé al final qué ejemplos tuvieras de eso. Mira, pues aquí nada más un resumen, o sea, es el presidente Xi Jinping haciendo un culto a Marx. Ahí lo quería poner para que vean. Y esto es lo de la subversión ideológica, o sea que es súper importante entenderlo, porque aquí lo que explica es que en 15 a 20 años ellos desmoralizan a la sociedad, que es precisamente hacer que la gente sea incapaz de distinguir qué es bueno para sus propios intereses, para los intereses de su país, los intereses de su familia, etcétera. O sea, es como que a través de esto, la desestabilización que dura de 2 a 5 años, crisis, por ejemplo, el coronavirus, que es una cuestión de semanas, o por ejemplo las protestas que tienen de las calles y todo eso, y al final la normalización, que acaba precisamente, por ejemplo, ahorita lo que está pasando de las elecciones de Estados Unidos, que hay un cambio de gobierno, o una revolución, o hay algo que hace que haya un cambio de gobierno, y después dicen, ya está todo normal, y es cuando matan a todos los revolucionarios que ya no les sirven. Y el caso aquí, bueno, aquí otra parte que puse sobre cómo todos los comunistas forman una liga de como aliados. Aquí está el episodio. No sé si veamos un fragmento. Que ahora sí que nada más para que no digan, debido al uso de la doctrina de razonamiento y uso justo, damos créditos a Trent Lennon y los de South Park por su material. En ningún momento nos estamos apropiando, porque no vaya a ser que nos acusen de plagio y derechos de autor, ¿no? Entonces... Ah, súper bien. Muy buena idea. Igual, un minutito. Dalai Lama. Sí, no queremos entrar en eso. Hablar del Dalai Lama no les cae bien a los chinos. Bien feo, los campos de trabajo forzado ahí. Yo no le llamaría extremista.
No, bueno, fue que las personas dijeron que esto era muy extremista, que no es cierto, ya sabes, ¿no? Como los defensores. No, o sea, no es nada extremista, de hecho es la realidad, y si tú te pones a ver documentos de verdad y no como argumentos sin fundamento, te vas a dar cuenta que hay pruebas sustanciales acerca de todo esto que pasa en China. Incluso en una parte aquí del episodio menciona eso, que es que todas las películas de Hollywood tienen que ser aprobadas por China, y sí, también, totalmente, y te lo confirmo, o sea, Hollywood es como comprado por China. De hecho, estaba viendo el otro día un artículo en chino mandarín que hablaba justamente sobre eso, de cómo el Partido Comunista Chino compró, de hecho, a varias empresas de Hollywood. ¿Para qué? Para hacer la estrategia de subversión ideológica en Occidente. Y esa parte sería la parte de desmoralización, porque es donde en las películas te empiezan a pasar, por ejemplo, a niños tomando, a niños haciendo, no sé, besándose, niños de 9 años, fumando, con drogas. ¿Por qué? Porque así, cuando ellos quieren destruir a un país, por ejemplo, los comunistas ya no se tienen que preocupar por hacerlo como antes, que tienen que ir en armas, en guerra, mucho riesgo, sino que nada más destruyen a la sociedad, hacen que piensen que un estilo de vida destructivo es normal, que se destruyan entre ellos y ya hicieron el trabajo de esa forma, ¿no? Claro. Es súper, súper común, no es nada de superstición, de hecho, y aquí en el libro en el documento de Principles of Communism de Frederick Engels lo menciona, dice que el primer paso, que hay 2 formas de instaurar el comunismo en un país, y China lo sabe muy bien, que es lo que está haciendo justo ahora, que está monopolizando a todos los países. De hecho, no desaprovecharon para nada la oportunidad del coronavirus para quebrar a las empresas y luego comprarlas y levantarlas. Y así ya es el imperialismo económico del que hablamos ahora, que se adueñan de un país adueñándose de sus empresas. Entonces aquí dice que la forma pacífica de instaurar el comunismo es primero crear una democracia, y después de que ya está esa democracia, limitar la propiedad privada por medio de muchos impuestos, expropiar tierras, educar a la gente a expensas del Estado. ¿Para qué? Para que reconozcan todo lo que va en contra de los intereses del Estado. O sea, por ejemplo, no sé, una sociedad estable que tenga principios, valores, moralidad, leyes que les beneficien. Ahora todos los que son los enemigos del Estado, la gente los reconoce como los amigos, como, ay, son los buenos, como, ay, no, es que justifican todo y ahora todos tenemos que ser iguales y al criminal se le va a tratar igual que a una persona justa. Así es lo que están haciendo ahora y no tiene sentido, honestamente. Vean esto, por ejemplo. Todo esto es como influencia el PSC en nuestros países, desde el coronavirus, que de hecho ya hay pruebas sustanciales de que fue creado en un laboratorio P4. Habló de eso Yan Limeng, ella, que es una viróloga de Hong Kong que se especializaba en coronavirus desde antes del coronavirus, y cuando sus jefes le pidieron que estudiara el nuevo COVID-19, y ella les dijo, no, es que hay transmisión entre humanos, hay que alertar a la gente, que sepan sobre esto, que tengan cuidado. Sus jefes le dijeron, no, esto es secreto de Estado, y si tú dices algo, significa que cruzas la línea roja, y eso en chino significa te matamos a ti y a toda tu familia. ¿Sí me explico? Claro, pero mira, voy a jugarle al abogado del diablo. Supongamos, ¿realmente es culpable? ¿No estamos exagerando? No, para nada, porque, mira, te lo voy a decir bien sencillo. Desde 1949, cuando Mao Zedong toma el poder, junto con el Partido Comunista Chino, ellos establecieron algo que le llaman la carrera de 100 años. Y en esa carrera de 100 años lo que quieren hacer es destruir a todo o sea, formar como monopolizar al mundo, ser dueños del mundo, adueñarse del mundo. Esa es la carrera de 100 años y ahorita van en el año 71. Dentro del año 71, el Partido Comunista Chino ya está en sus fases finales y lo que está haciendo es como lanzar sus últimos golpes para poder ahora sí adueñarse al 100%
como antes, que era por medio de colonización, bueno, ahora simplemente hay otros métodos, no es que haya cambiado que quieren como tomar todo esto, ¿no? Claro. Pero así lo hacen. Mira, o sea, solo mira las empresas, por ejemplo, Bill Gates, ¿cómo explicas que es tan amigo de Jiang Zemin y luego de Xi Jinping y luego que es él mismo y Tedros, que es el chairman de la OMS, que, uy, qué sorpresa que lo ponen ahí él, si era un guerrillero de Etiopía que escondió 3 epidemias de cólera, Tedros. Sí, sí, no, y mira, yo nomás quería en justicia de ser equilibrado, decir, no, tal vez no, pero mira, ahora, o sea, al final resulta que es racista decir virus chino, o sea... Pues yo no diría virus chino porque en realidad es lo que te digo, o sea, que China anteriormente, si tú te fijas, hace, por ejemplo, 200 años o más tiempo, China era el ejemplo a seguir de todos los demás países. La gente llevaba, por ejemplo, de Corea, de Japón, de países asiáticos, llevaban a sus hijos, a sus estudiantes a educarse a China, porque eran los de mejores modales, mejor etiqueta, mejor virtud, mejor educación, los más inteligentes. ¿Y qué pasó? El PSC llegó y destruyó todo eso, tuvo 70 años para dejarlo en ruinas y someter a la gente. Ahorita ya nadie dice nada, porque hace como 20 años más o menos hubo una matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen, que es como el Times Square de Nueva York, pero en China. Los mataron a todos porque estaban pidiendo democracia con tanques. O sea, hoy en día, hace 20 años no es nada, matando a estudiantes con tanques, obviamente ya nadie va a decir nada. Tú les preguntas de eso y te dicen, yo no me meto en política. Una amiga mía me dijo, Pamela, mi mamá se suicidó, y yo, ¿cómo que se suicidó? Y dijo, es que el presidente de China dijo que si tenían una creencia como por ejemplo lo de los uigures o lo de Falun Dafa que nos va a platicar Indira, dijo que si eran algo de eso equivalía a cometer suicidio. Así, o sea, lo puedes creer de que te vamos a matar porque tienes una creencia. Claro, definitivamente. Sí lo puedo creer. No, sí, no puede ser. Pero bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla para que ahora sí nos platique Indira, porque lo de ella no es menos importante y está súper interesante. De hecho, yo no la conozco ni nada, pero a lo que me platicó cuando la contacté para hacer este live, está impresionante. A ver qué nos diga qué tiene que decir. Adelante, por favor. Ok, ¿podría compartir pantalla para antes, claro, sí, por favor. Sí, de hecho, o sea, esto, a lo que yo sé de lo que va a decir Indira, tiene todo que ver con el genocidio y el comunismo, o sea, porque el comunismo, especialmente el PSC, que yo creo que es el que representa ahorita como a toda la alianza mundial de los países con estos intereses, y como los políticos o los infiltrados de izquierda en otros países, pues sí están haciendo en contra de los derechos humanos reales, no los derechos humanos inventados que ahorita dicen que tenemos, no, sino los de verdad. Ok, ahí ve la pantallita azul, ¿no? Que dice Falun Dafa. No vemos nada aún. Ok, un momentito. No te preocupes. Entonces, en lo que Indira nos cuenta... Ah, perfecto. Listo, sí, ya. Ok. Ahora sí ven una chica meditando. Ya. Perfecto. Bueno, pues como les contaba, es importante el contexto de que esta disciplina y el contexto histórico y de dónde viene, para que entendamos el porqué de la persecución. Obviamente todo lo que ya Pam nos ha compartido, pues nos da todo este marco que también ya manejamos de lo que es la naturaleza del PSC, ¿no? Que de entrada, pues sabemos que la naturaleza
del comunismo en general y la base sobre la que éste nace es una naturaleza atea, violenta, dictatorial y represiva. Y es todo lo contrario a lo que es esta disciplina. Esta disciplina viene, como les decía, de la cultura tradicional china, se basa en los valores de verdad, benevolencia, tolerancia, Zhenshan en chino, y es milenaria. En la antigüedad, o sea, recordemos que China tiene una historia de 5,000 años de historia o más, ininterrumpida, que a través de las dinastías de las diferentes dinastías fue teniendo continuidad. Y sabemos que antes del Partido Comunista, antes de que el Partido Comunista tomara el poder en China, es una cultura sumamente, profundamente espiritual, ¿no? Que tiene 3 pilares, digamos, espirituales, que son el budismo, el taoísmo, el confucianismo, y que a lo largo de la historia, pues fue un pueblo muy equilibrado, una civilización que llegó a prosperar en el auge, cuando la dinastía Tang, por ejemplo, prosperó, fue cuando estaban más conectados, entendiendo que el hombre era parte del cielo, de la tierra, y que tenía que vivir en armonía con el universo. Esto lo logra mantener por milenios, y una expresión de esto eran sus prácticas espirituales, ¿no? Entonces Falun Dafa es esta disciplina no solo de ejercicios físicos, sino también de seguir estos valores de verdad, benevolencia, tolerancia, que para Falun Dafa, como nos dice el maestro Li Hongxi, que es el creador de esta práctica y el fundador, pues son la característica del universo. Esta es una práctica que tiene muchísimos beneficios para la salud, y quizá por estas razones que creció tanto en China, ya que en 7 años nada más llegó a tener 100 millones de personas practicándolo. Estamos hablando en un momento en que eran 1.300 millones de habitantes en China para ese tiempo. Eso quiere decir que 1 de cada 13 personas estaba practicando Falun Gong. Y yo creo que es justamente por eso Falun Dafa llega en un momento en que después de la revolución cultural que se dio en los 60s en China, donde se destruyó absolutamente toda la cultura tradicional. No sé si por ahí seguramente ustedes saben que una de las cosas que Mao Zedong dijo y que fue como la tarea del Partido Comunista en China era eliminar y destruir a los 4 viejos, ¿no? Que pues prácticamente era toda la base de la cultura, algo así como las viejas creencias, las viejas costumbres, ¿no? Las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Y en resumen era destruir toda la cultura tradicional y era destruir todos los valores fundamentales sobre los que la sociedad china vivía pues armónicamente, ¿no? Entonces, Falun Dafa viene a recordar esto cuando aparece en China en el año 1992. Como vemos, es una práctica que da mucha paz interior, da mucha salud física y mental, porque no solamente es la parte práctica, sino es la parte también de seguir estos principios morales, verdad, benevolencia, tolerancia, y que nos ayudan a hacer siempre una introspección. O sea que ante cualquier dificultad, uno siempre ve internamente para mejorarse uno mismo, y desde la mejora interna puedo transformar y mejorar mi mundo alrededor, que es todo lo opuesto a lo que es el comunismo, que es una ideología basada principalmente en la lucha del ser humano contra el ser humano y en la lucha de clases, y en sentir eternamente injusticia en el corazón, porque yo no tengo todos los beneficios que el vecino que trabajó y que se esforzó tiene, y yo pues no tengo porque pues qué injusto es el mundo, ¿no? Entonces, justamente esto va en oposición totalmente, o sea, es la médula del comunismo como ideología. Entonces vámonos un poco, que ya les di el marco de lo que es Falun Dafa, lo que es la disciplina, que además hoy se practica en más de 80 países en todo el mundo, es gratuita, no hay ningún tipo de afiliación, uno lo practica cuando quiere en los parques, que así lo aprendemos en todo el mundo, seguimos las enseñanzas, que también puede uno desbajar los libros gratuitamente de la página de
Aquí está, de falundafa.org, para el que quiera, adelante. Pueden ver las transmisiones en Facebook de Falun Dafa México de esta hermosa práctica y van a sentir los beneficios. Entonces, bueno, estamos en China en 1992, empieza a crecer muchísimo, porque el maestro Lijo en sí, como podemos ver en esta foto, introduce la práctica en formatos de conferencias masivas donde enseñaba los principios y nos hablaba de muchas cosas que todos están en estos libros que se encuentran gratuitamente, y esto genera un cambio verdaderamente en la sociedad china de los 90s. Entonces esto hace que crezca de esta manera y millones de personas en las mañanas, antes de irse a sus trabajos o a sus escuelas, practicaban como vemos aquí en las plazas públicas y no había ningún problema. Incluso en un principio el Partido Comunista, bueno, el régimen chino, lo vio como pues algo bueno, porque incluso un funcionario de la Comisión del Deporte dijo, miren, pues sí, la gente está más saludable, por tanto, pues le ahorran millones de yuanes en salud al Estado, así que pues muy bien Falun Dafa. El tema vino que cuando ya para el 98 eran más o menos 70 millones de personas, ya no le empezó a gustar al régimen, bueno, concretamente a Jiang Zemin, que era el líder del partido en ese momento, porque, como hace ratito lo comentaba Pame, más o menos el partido tenía 60 millones de miembros. Entonces, cuando en el 99 casi llegan a 100 millones de personas practicando Falun Dafa en toda China, pues obviamente esto lo vieron como una amenaza terrible, ideológica a su poder. Otra cosa que pasa con Falun Dafa, como ya lo decía, pues no hay ningún tipo de registro, no es una religión, no hay rituales, no hay liturgias de ningún tipo, no, entonces, todo es como muy libre y uno practica y deja de practicar cuando quieres. Y justamente promoviendo verdad, benevolencia, tolerancia para un sistema político que está basado en la mentira, en la corrupción, en la coerción y en la pelea, es todo lo contrario a verdad, benevolencia, tolerancia. Entonces les empezó a dar mucho miedo que tanta gente queriendo ser verdadera, benevolente y tolerante, junta, iba a ser muy difícil de manipular, ¿no? Y esta es la razón por la que después de que incluso lo reconocían, cabe decir que internacionalmente, además el maestro Lijo en sí ha estado 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, también estuvo nominado al Premio Hazarov por la libertad de conciencia, y bueno, ha sido premiado por múltiples gobiernos del mundo por la aportación que hace a la sociedad, además totalmente gratuito. Bueno, pues generó una gran envidia, enojo y temor de los dirigentes del Partido Comunista Chino, pero sobre todo de Jiang Zemin, que bueno, es la ficha más grande, terrible, criminal que ha tenido el Partido Comunista Chino en la historia, y el mayor traidor de China. Cabe decir que además en su historia que él intentó hacerse pasar como hijo de un campesino que fue miembro del partido, cuando en realidad él fue hijo de un funcionario de alto rango militar del gobierno del ejército japonés cuando estaban invadiendo China. Por tanto fue un gran traidor y además regaló, ¿no?, territorio chino más o menos más allá de 1 millón de kilómetros a Rusia, ¿no? Obviamente a cambio de, pues ya sabemos, de algunos favores, ¿no? Entonces, bueno, el mayor traidor de la historia es el que empieza esta persecución, porque recordemos algo, ¿no? O sea, el PSC, su ideología es atea. Él se erige como el dios del pueblo. Marx odia a Dios, lo odia y lo envidia, y parece innecesario para poder manipular al proletariado. Y el Partido Comunista Chino adopta esta misma idea, y por supuesto, y entonces todo lo que conecta a la gente con la espiritualidad o con la creencia en lo divino, con la creencia en Budas, Daos, dioses, pues obviamente no le va a gustar creer en un orden divino, no le va a gustar que haya una diferenciación entre el bien y el mal,
no, para el comunismo nunca hay consecuencia de los actos, por eso es que puede hacer, destrozar, asesinar sin ningún escrúpulo, porque justamente lo puedo hacer desde el pensamiento materialista, donde no va a haber ninguna consecuencia, no hay un cielo y no hay un infierno. Entonces, por eso, cualquier cosa que conecte a la gente, al pueblo chino con esto, pues el Partido Comunista lo va a atacar. Entonces, bueno, empieza esta persecución terrible, como vemos en estas imágenes. Perdón, ¿sí? Si me permites, nada más quería complementar, ahora que dijiste lo de Marx y del partido que odian a todo lo que tiene que ver como con lo divino y todo eso, me llamó la atención porque yo hace poco estaba leyendo los poemas de Karl Marx, y en sus poemas hay un poema en un libro que se llama Book of Verse 1, que se llama The Fiddler, en donde dice literalmente que él entregó su alma al diablo, y lo dice muy, o sea, como, no sé cómo explicarlo, y yo no digo que yo crea en eso o que no crea en eso, pero lo que sí digo es que él sí creía en eso porque lo dice muy como en confianza y orgulloso de eso incluso, y está diciendo que por eso él quiere como iniciar la revolución, como para traer el infierno a la tierra y cosas así, y luego empieza a decir que mató a una mujer y que se bebió su sangre, así cosas horribles, y nada más lo quería incluir porque me llamó la atención y sí tiene como sentido con lo que mencionas, ¿no? Así es, bueno, sí, he oído estas historias, y he oído que hay algunas como alabanzas ahora sí que al maligno, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí, la naturaleza de esta ideología y de este sistema político, pues es totalmente perversa, es la maldad. O sea, cuando uno se pone a analizar todo lo que nos contaste, y bueno, hoy hay mucha información, y simplemente lo que la historia nos cuenta, o sea, ¿cuántos millones de muertes ha generado este sistema, no? Bueno, entonces, volviendo a la cuestión de la persecución de Falun Dafa, muchas gracias, Pame, porque sí, es muy importante que no olvidemos cuál es lo fundamental que quiere destruir el comunismo. Y bueno, lo ha destruido en China, lo ha destruido en los países que estuvo, en Rusia, en la Europa del Este, y hoy lo quiere destruir en Occidente, que quiere destruir a la familia, los pilares de la sociedad, la familia, a la iglesia, pero sobre todo más bien a la creencia en el bien y el mal, a la creencia en lo divino, que finalmente nos da un estándar moral, ¿no? Entonces, bueno, ha generado, como vemos, pues, que 100 millones de personas fueran perseguidas, muchas han sido brutalmente torturadas, y ahora les quiero explicar un poco como las fases de la persecución. O sea, la persecución de Falun Dafa, que empieza en 1999, y que hasta el día de hoy continúa, 21 años después, continúa, ha pasado y tiene estas fases. Una es la de, por supuesto, la detención, el allanamiento de los hogares sin ningún tipo de documento que justifique, donde pueden entrar, simplemente escarbar a ver si tienes libros o panfletos de la práctica que difunde, y bueno, ahora que aclara los hechos, muchos chinos ahora practicantes de Dafa tienen información para aclararle la verdad a la gente de lo que está pasando y de lo que ha pasado con Falun Dafa, porque incluso hay gente en China que no sabe que esto pasa con los practicantes de Falun Dafa, y no solo de Falun Dafa, también con todas las creencias, con cristianos, con católicos, con uigures, con los tibetanos, por supuesto. El fenómeno Falun Dafa es muy, muy especial por el volumen, por el tamaño de gente que involucra, la gente que ha sido perseguida y asesinada. Bueno, entonces, en primer lugar, pues la tortura, que obviamente la idea con la tortura es poder, pues, romper la voluntad de las personas, romper sus creencias, obligarlos a que renuncien a esta creencia, en verdad, benevolencia, tolerancia, que renuncien, creencia en lo divino, firmen una carta de renuncia, pero que no para ahí, que no es nada más el hecho de que firme un papel o no, sino es después pasar por todo un proceso de lavado de cerebro que implican desde, obviamente, a través de tortura, a través de la privación del sueño, a través de
incluso inyectarles drogas psiquiátricas y de estarlos haciendo ver, pues como en la película aquella de Naranja Mecánica, ¿no? Es real, como imágenes de violencia, imágenes de difamar, para que estas personas queden convencidas que esta disciplina maravillosa es algo terrible, maligno y maléfico. Es lo que, o sea, que es todo lo de la Naranja Mecánica, haciendo nada más referencia. Sí. Exacto, sí, es que en verdad, o sea, cuando te acuerdas de todas estas películas dices, ¿cuál es el sentido de hacer esto? Es como si fueran casi que proféticas, o porque los que lo hicieron sabían de estos métodos más bien, ¿no? Bueno, Stanley Kubrick creo que era también todo esto del cabal y más, pero bueno, ese es otro tema para otro día. El caso es que efectivamente el lavado de cerebro pasa por estas fases, incluso hay muchos practicantes también en hospitales psiquiátricos donde los siguen torturando y les siguen inoculando estos venenos, ¿no? Y estas drogas para convertirlos pues en enfermos mentales que no lo eran y poder estar generando que ellos después tengan una incidencia en los otros practicantes. Por supuesto que también utilizan todas estas maniobras, ya han utilizado para poder tener más información de otros practicantes o otras personas que están tratando de que la gente sepa en China lo que está pasando. O sea, es para que los denuncien prácticamente, ¿no? Te torturo para que me denuncies cuáles son todos los otros practicantes que tú conoces y me des sus contactos y yo pueda ir a detenerlos y meterlos también a estos campos de detención. Otra parte que lo comentaba ya Pam hace ratito, es la parte de los centros de reeducación, que son realmente como los gulags de la Rusia soviética, estos campos que habían en Siberia de trabajo forzado para reeducarlos, ¿no? A los rebeldes. Bueno, pues sabemos hoy que China es el mayor fabricante de cosas de muy mano de obra barata y tienen trabajo esclavo y la mayoría son prisioneros de conciencia y la mayoría son practicantes de Falun Dafa, donde los tienen trabajando hasta 20 horas, donde no, a veces los privan del sueño, donde también los torturan y donde, bueno, les dan a lo más un tazón de arroz, donde incluso duermen debajo de las mesas de trabajo. Y bueno, este es otro método. Hay múltiples testimonios, hay muchos documentales, los invito a que vayan a la página faluninfo.tv, porque allí hay documentales, algunos pues ya están traducidos, otros no, que hablan de toda esta infinidad de métodos de persecución hacia Falun Gong, y son terribles. Bueno, entonces esta cuestión del trabajo forzado, que pueden estar recluidos hasta 3-4 años ahí, y si es que logran salir, porque muchos mueren ahí, ¿no? Así como muchos mueren por las torturas en los centros de detención. Hablábamos que las torturas van desde... bueno, no sé, es un poco fuerte, pero creo que sí nos da una idea para la gente que dice, eso de South Park, que dicen, qué exagerado nombre, eso se queda súper corto, o sea, no, es una pica de la realidad, y, permítanme un segundo, no sé si ven mi pantalla, aquí una página de Falun. ¿Sí la están viendo? Sí, sí la vemos, es terrible, de verdad, o sea, parece película de terror, no sé cómo explicarlo, pero no puedo creerlo, cómo pueden tener como los escrúpulos para hacer algo así, aparte con gente buena. Es la alimentación forzada por sonda, bueno, las quemadas que se ponen con estos bastones eléctricos. Bueno, esto es el caso muy triste, que también si entran a Falun Info Español en Facebook, hay un video de la historia de esta practicante que es muy, muy triste, que murió, ella falleció. Esto es como lo dejaron la cara después de la tortura. Esto es, bueno, un tipo de torturas que les hacen. Bueno, esto es como de Naranja Mecánica, tal cual. Esta tortura la hacen, es real, ¿no? También en épocas como en Siberia, como los gulags, cuando está la nieve en invierno, los sacan desnudos y los dejan en hasta que, bueno, así resulta, ¿no? Y bueno, no contentos con esa terrible situación, hay una más, que es así como la perla para cerrar la corona, ¿no? Es
que hay sustracción de órganos en personas vivas, o sea, tienen granjas humanas, y esto está documentado, esto no me lo saco de la manga. De hecho, cualquiera de ustedes, yo los invito a que googleen sustracción forzada de órganos en China, y van a saber la cantidad de documentos, documentales, reportes de abogados de derechos humanos. En particular hay uno de David Kilgour y David Matas, que son dos canadienses, uno abogado de derechos humanos judío, David Matas, y David Kilgour fue el exsecretario para Asia Pacífico, y ellos hicieron un reporte, hay una película, un documental que se llama Cosecha Humana, Human Harvest, que expone la sustracción de órganos de personas vivas sanas, en la mayoría de los casos practicantes de Falun, aunque también hay cristianos uigures. Y esto es una industria millonaria de la cual hoy China, el régimen chino y el ejército popular, que es finalmente el que administra la red de hospitales chinos, pues ellos son los que tienen las manos en este negocio, ellos saben, ellos lo promueven, y hoy es una realidad. Hay turismo de órganos en China, de esto también los invito a que entren a la página DAFO, D-A-F-O-H, de Doctors Against Forced Organ Harvesting, y en español porque se llama Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, y hay que ver también mucha información de todos estos médicos, de todos estos investigadores. Son personas saludables que por su práctica que ellos se mantienen haciéndola aún en reclusión, pues se mantienen saludables, que por ejemplo los criminales que están presos, que además son viciosos y demás, jamás un órgano de esas personas podría servir. En cambio, de los practicantes de Falun Gong, pues son óptimos, son prácticamente granjas humanas, búnkers que tienen debajo de algunos incluso campos de trabajo forzado, donde les hacen, por supuesto, pruebas de sangre, pruebas cruzadas de tejido, de sangre, los tienen registrados. Y entonces, cuando una persona, vamos a decir, que viene de Japón, de Corea, de Europa, o muchos de Arabia Saudita, ¿no?, que son los que tienen el dinero, pues les hace falta un riñón, pues viajan a China y ellos pueden obtener en cuestión de 3 días, 4 días, un órgano. Y si no les sirve, obtienen otro. Cuando en países desarrollados como Estados Unidos, con una cultura de donación, el tiempo de espera es de 1 año a 3 años. Entonces, no es real, obviamente todo está documentado, por eso los invito a que no me crean nada, investíguenlo, hay información, mucha información, y esto es lo que está pasando, y esto es una realidad hoy en día, no es que pasó hace 10 años, no es que hoy pasa, no solo con el Dafa. Como ya les decía, todas las creencias religiosas o espirituales son perseguidas, los abogados de derechos humanos también son perseguidos, y cualquiera que se atreva a cuestionar el régimen comunista en China es perseguido. Y algo que me gustaría tocar también es cómo logró difamar una práctica que creció tanto, que fue tan importante, que es tan importante hoy en el mundo, y en China sigue siendo. ¿Cómo lograron hacer esta red para que si tú, por ejemplo, nosotros vamos a los consulados o a las embajadas chinas en los diferentes países como voluntarios, los que practicamos esta disciplina, en protesta pacífica vamos a entregar información a los transeúntes y a pedir porque para la persecución a Falun Dafa con algunos banners. Cuando vemos a chinos salir de la embajada, si tú te le acercas a quererle decir un banner de Falun Dafa con una sonrisa, huyen como si fueras el demonio. O a veces hasta se enojan, o a veces te lo avientan. ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué la gente china piensa esto que Falun Dafa es malo? ¿Cómo lograron demonizar a una disciplina pues tan maravillosa y tan pura y tan luminosa? Bueno, pues a través de todo el aparato de propaganda mediático, que es algo muy parecido a lo que sucede hoy en Occidente y lo que sucede hoy, por ejemplo, en Estados Unidos. Es exactamente la misma estrategia propagandística de todos los medios. En el caso de Falun Dafa, cuando empieza la persecución, hasta 7 horas al día había
programación de la CCTV, que era la televisión, bueno, es la televisión estatal de China, con contenido difamatorio, demonizando, inventando mentiras sobre el fundador, el maestro Li Hongxi, sobre la práctica. Inventaban que los practicantes de Falun Dafa se comían a sus hijos y que se suicidaban. O sea, una serie de barbaridades impresionantes, pero que todo el tiempo y todo el día lo estaban repitiendo durante un periodo de tiempo, pues, hasta el primer año de la persecución. Obviamente difundían en todos los periódicos, en todas las noticias, hasta espectaculares, acerca de que debían condenar y acusar si alguien conocido de las personas o familiar practicaba Falun Dafa. A ese nivel de demonizar una práctica espiritual para ser mejores personas y basada en eso, en verdad, benevolencia y tolerancia. Entonces, es muy importante despertarnos a que eso que ha sucedido en China, y no solo con Falun Dafa, sino con cualquier disidente o con cualquier creencia, que intente o que el Partido Comunista sienta temor de que le quite o que atente contra su poder y su autoridad, así ha sido sujeto de esto. Entonces, hoy esa misma maquinaria se está utilizando en Occidente, pues como ya lo han comentado ustedes, por parte del Partido Comunista Chino, y por eso tenemos que estar muy alertas. Una cosa muy linda de Falun Dafa es que a pesar de esta persecución terrible en el mundo, ha florecido, ha prosperado. Aquí podemos ver al maestro Li Hongxi enseñándolo en Occidente, ha llegado a más de 80 países en el mundo. Como podemos ver ahí en diferentes países, por supuesto en México tenemos Falun Dafa en 14 estados de la República, se practica gratuitamente, pueden entrar a la página falundafa.org y buscar información sobre, bueno, ahorita pues no nos dejan salir a los parques, pues por esto de la pandemia, ¿no? También otro regalito de por allá, pero por Facebook sí hay una transmisión en vivo, por Facebook Falun Dafa México, donde pueden aprender la práctica sin costo, con diferentes horarios, para que ustedes vean y se beneficien a los que gusten. Pero lo lindo de Falun Dafa es que en 21 años ha resistido pacíficamente a toda esta monstruosidad que no tiene precedentes en la historia. Porque si bien a los cristianos en las épocas tempranas del cristianismo fueron perseguidos por los romanos y los daban a los leones, los quemaban vivos, algo muy parecido a lo que pasa con Falun Dafa en China, y era terrible, el alcance, pues, por los medios que evidentemente no tenían de comunicación ni de la internet ni mucho menos, pues no se extendía a este nivel. En cambio, lo que ha hecho el PSC ha sido terrible, porque esta difamación la extendió a Occidente a través de sus embajadas, y no solo eso, creó en el 99 una oficina llamada la Oficina 610, porque la creó el 10 de junio del 99, entonces por la 610, una oficina tipo Gestapo de los nazis, que es una oficina que está como más allá del gobierno y que tiene la libertad de presupuesto y de decisión y está por encima de la ley y es exclusiva para perseguir a Falun Dafa. Y todas las embajadas en el mundo han tenido pues una rama de esta oficina. Se ha expresado en Occidente esta persecución. Si bien no pueden perseguir a los practicantes igual que como en China, porque bueno, hay Estado de Derecho en los países occidentales, sí como una acción de ciertas embajadas, por ejemplo, cuando algunos gobiernos en diferentes países occidentales han extendido algunos de estos reconocimientos al maestro Li Hongxi o a las asociaciones de Falun Dafa que existen en el mundo, pues han habido muchos casos de que las embajadas chinas mandan cartas o amenazan con que no se reconozca, con que si, bueno, hay algún tipo de conexión con Falun Dafa van a tener represalias, sobre todo económicas. Obviamente la red de espionaje de la Oficina 610 y en general del Partido Comunista Chino en todos los países occidentales, la penetración es impresionante, no solo a nivel de gobiernos o de las embajadas, sino también a nivel de las escuelas y de las universidades.
Hoy todas las universidades de Occidente, todas están infiltradas. Y bueno, y después a través de sus institutos Confucio famosos, que según ellos promueven la cultura tradicional, cuando en realidad es un brazo del Partido Comunista para difundir su propaganda. Y eso las universidades, tanto privadas como de gobierno de los países, pues les abren las puertas, pues porque les dan presupuestos, ya hay intercambios internacionales, ¿no? Intercambios estudiantiles, y tenemos la maquinaria del PSC en nuestros países todos los días. Entonces, bueno, pues yo nomás quisiera cerrar con que Falun Dafa ha resistido pacíficamente. Es muy impresionante, yo creo que es no lo digo yo nada más, hay pues, organismos internacionales que hablan de que Falun Dafa, el movimiento pacífico, de resistencia pacífica que ha tenido por 21 años, es quizá el más grande de la historia. Quizá no se ve tanto porque no sabemos de esto, y no sabemos de esto pues porque los medios, ya sabemos, ¿no? Los medios de comunicación están totalmente vendidos y corrompidos por el Partido Comunista Chino, todos los países, y incluso cuando ha habido medios que han llegado a hablar, por ejemplo, de la sustracción forzada de órganos, ya ha recibido tremendas represalias del gobierno chino. Entonces, pues invitar a la gente a que investigue más sobre Falun Dafa, sobre la persecución y aprender de lo que ha pasado, porque esta misma maquinaria y esta misma manera hoy se está repitiendo en Occidente, ya no nomás persiguiendo a Falun Dafa, pero sino pareciera que nos persiguen a todo el mundo, ¿no? A toda la gente de buena voluntad y que cree en Dios y que cree en los valores y que cree en los libres mercados. Es como que a esa gente hay que destruirla. Ese es el blanco de esta secta. Cabe decir que realmente por todas las características del Partido Comunista Chino que tiene, que por ahí también tengo un cuadrito, si quiero se los comparto, es prácticamente como una secta. Movimiento político nada más. De hecho, en el libro rojo de Mao Zedong dice justamente eso, dice que el Partido Comunista Chino va a representar un despertar espiritual materialista para el pueblo. Entonces sí, o sea, sí es una secta porque te está diciendo no creas en Dios, cree en mí, y eso sí lo confirmo. Igual te quería preguntar una cosa, que es que yo el otro día estaba hablando con una persona de China, bueno, no el otro día, hace como 6 meses más o menos, y me dijo que aquí salió el tema de Falun Dafa, y yo le quería preguntar de qué crees sobre eso, para ver qué me decía. Y me dijo, no, pues, ni siquiera quiero hablar de eso, y si conozco a alguien que lo practique, por denunciarlo me dan lo equivalente a 3,000 pesos y por dejarlo en la cárcel me dan 7,000 pesos y que eso supuestamente lo paga el gobierno. ¿Tú qué dices sobre eso? Perdón, pero esto es un chino que tú conociste. Era, sí, una china, una chava de China me dijo que, o sea, que la oficina 610 ofrece recompensas porque ellos entreguen a practicantes, que son recompensas económicas. Pues es que no lo dudo, es que ellos son, ¿no? Ellos están destinados, los fines de 610, a localizar y perseguir a Falun Dafa en China y en el mundo. Claro, en el mundo no pueden, porque pues aquí ¿qué nos van a detener? ¿No? Todavía tenemos libertad de credo, de religión, de expresión y de reunión, pero allá es así. Y es algo muy parecido que pasa, es que no nos damos cuenta, es tan sutil. Pero, por ejemplo, yo hoy escuchaba el otro día que en Argentina, con esto de la pandemia, pues el lockdown, ¿no? El encierro, la cuarentena ha sido forzada por meses, es ridículo además. Y oía que justamente hacen esto, que por ahí todavía, pues creo que todavía está esto, que si de pronto alguien sale en la calle, lo veían andar por la calle sin tapaboca, hay un número para que lo denuncies. O sea, es como están implantando este sistema realmente en el mundo. Entonces la oficina 610 sí es capaz de hacer eso y de mucho más, no lo dudo, y es que se ha valido de muchísimas cosas para coercionar a la gente o para engañarla o para ofrecerle dinero y que entreguen, pues no importa que sea hasta su familia, ¿no? Qué raro. No, vaya, ahora sí que mucho que pueda decir porque qué excelso trabajo, la verdad, agradezco mucho
sus aportaciones. No sé si hay algo más que quisieran contarnos, sobre todo a las personas que están viendo, a las personas que vean este video en un futuro, esperando que... Pues yo sí quería agregar algo que es justamente sobre lo que mencionó Indira ahí para complementar la de los medios de comunicación y todo esto y lo del coronavirus. Porque si realmente nosotros hacemos un análisis profundo, por ejemplo, les recomiendo mucho que vean los videos de Javier Milei, o hay otra persona que se llama, ahorita les digo, siempre se me olvidan los nombres, pero el caso es de que son, o sea, por ejemplo, los comunistas dijeron que una forma de infiltrar Occidente iba a ser crear organizaciones no elegidas democráticamente para que tomaran decisiones que tenían que ser democráticas. Por ejemplo, los medios de comunicación. Nadie los eligió. Por ejemplo, las feministas, nadie las eligió, nadie dijo, oye, vamos a hacer una organización de todas las mujeres de México y vamos a votar para que nos representes. Nadie las eligió y ya cambiaron que la ley Olimpia, que la ley no sé qué, que la ley no sé qué. Eso no es un proceso democrático, es un proceso totalitario. Y hay muchos ejemplos de cómo a través de la historia y por medio de las 4 fases de la subversión ideológica, la infiltración comunista en Occidente ha logrado radicalizar a la gente y crear justamente eso de organizaciones totalitarias, incluyendo lo del coronavirus, que en realidad es una agenda política para implementar el nuevo orden mundial, que es también, pues, hasta se menciona en los libros comunistas como el fin ulterior de todos los países y los miembros del Partido Comunista a nivel mundial. Y el caso es de que nos tienen donde ellos quieren, escuchando todo el día lo que ellos quieren, porque ya ni siquiera nos vemos como para intercambiar opiniones o ver otras cosas, sino que nos están bombardeando con una serie de información constantemente para hacer eso, o sea, justamente un lavado de cerebro, una subyugación, una subversión psicológica. Esto es una guerra psicológica y es algo que nos afecta a todos y no debemos de caer en eso. Tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar fuentes confiables, tenemos que ver formas de que, a pesar de que tienen sus fact-checkers, que también está súper mal eso, porque si te pones a investigar de los fact-checkers, no dicen la verdad, nada más siguen la narrativa de esos medios totalitarios comunistas como la ONU, como el PSC, que te dice, oye, si no sigue la narrativa lo del coronavirus con lo que dice China, está mal. Por ejemplo, no importa cuántas veces en el Hospital Zambrano de León ya comprobaron que los, los tratamientos del PSC son contraindicados. O sea que los tratamientos como la intubación te matan. No importa cuántas veces lo comprueben. En Facebook te va a poner, esto es falso. ¿Por qué? Porque no sigue la narrativa del Partido Comunista Chino. Entonces, en realidad eso es lo que hay que ver, que son medios totalitarios, que son temas como de agenda, incluyendo el COVID. O sea, no dudemos que incluso lo hayan planeado con tiempo para poder darle las elecciones a Biden, que es como su patrocinado, y que ya había evidencia en todo el mundo, incluso en Inglaterra, con el voto por correo, de que es súper fácil hacer fraude por medio de ese tipo de voto. Entonces no dudemos, o sea, que es una estrategia política. Y pensando de forma racional y a ese nivel, pues obviamente hemos comprobado a través de la historia que ese tipo de organizaciones o personas son capaces de hacer cualquier cosa con tal de conservar el poder, porque para ellos es algo muy decisivo. Pero mira, la ventaja también que existe es que justamente las personas que peleamos por la libertad nos podemos dar cuenta de que no van a lograr conseguir sus objetivos porque están jalando. O sea, al tú jalar el péndulo, lo único que estás generando es que va a regresar de igual fuerza y con mayor magnitud hacia el otro lado. Y es bastante... Una de las cosas que yo hago es seguir justamente los comentarios en redes, el cibermundo, y es bastante importante ver movimientos que están surgiendo y conexiones que se están haciendo a través del continente. Entonces, sí fue muy fuerte. Ojalá, no sé si hay algo más para, si no, ya obviamente cerrar antes de comentarios finales. O sea, por favor. Sí, yo quisiera comentar esto mismo que estás diciendo. Es muy bueno exponer lo que está pasando, exponer las cosas, enterarnos, no tenerle miedo a la verdad y a la realidad es lo primero, ¿no? O sea, no
la negación, no defendernos, abrir la mente y escuchar estas verdades, pero no para quedarnos sumamente inmersos en la depresión y en la angustia y la desesperanza, porque, ojo, eso es lo que quieren estos sistemas. Quiero recordar, en toda la historia de los grandes genocidios, pues de la historia, y los genocidios también del siglo XX, del siglo pasado, acuérdense que la violencia extrema primero requirió de la deshumanización del otro a través de la propaganda. O sea, esto es muy importante que no lo olvidemos, porque eso es lo que está pasando hoy. Es decir, nos deshumanizamos cuando escuchamos todas estas mentiras, todos estos movimientos que parecen muy buenos y cosas positivas que los medios nos venden, en realidad están haciendo que lo bueno parezca como malo, como la maldad, y lo terrible y lo malo aparece como lo bueno, lo santo, lo políticamente correcto, lo que es ser una persona de bien y buscar la justicia social. Pero es muy importante que nosotros seamos independientes en buscar la verdad, en buscar la información, y sobre todo aprender de la historia y de las culturas tradicionales. O sea, siempre va a estar en los valores más básicos del ser humano, donde nosotros vamos a encontrar la guía. Y no importa que no seas una persona religiosa, pero sí encontrar tu parte espiritual que te conecte con lo divino, que te conecte con diferenciar el bien del mal, donde uno tome una posición. Estamos en un tiempo donde no podemos estar en grises, es muy peligroso, porque no hacer nada y no decidir es también, sí es decidir, al fin, es tomar una postura. Entonces, pues tomemos una postura, pero basados en la información veraz. Hay mucha información y también mucha desinformación en las redes, pero sí hay mucha gente haciendo cosas. Entonces, no es crean, investiguen las cosas, sean autocríticos, sobre todo las generaciones jóvenes y también los de mi generación no tan joven, que tenemos que ser críticos y analizar todas estas cuestiones. Y por favor no crean nada de lo que dicen los medios grandes, es un hecho que están manipulados. Y después vayámonos hacia adentro, un poco como plantea Falun Dafa, hacia ver internamente qué me dice el afuera, qué me dicen todas las cosas que me mueven, que me generan como injusticia, que me enojan, que me molestan o que incluso me hacen sentir desesperada en algún momento. ¿Dónde puedo encontrar eso yo dentro de mí? ¿No? ¿Dónde yo puedo ser irracional? ¿Dónde yo puedo ser autoritaria? ¿Dónde yo puedo ser egoísta? ¿Dónde yo puedo estar siempre culpando al otro, ¿no? Y siéndome la víctima, que es mucho lo que todas estas doctrinas de izquierda hacen, donde siempre el pobre pueblo es la víctima y los malos son los otros, ¿no? Los ricos, los de derecha, o las mujeres pues son los hombres, los negros son los blancos, ¿no? Entonces, no caer en ese la interseccionalidad. Exacto. Sino cambiar el juego yéndonos, ¿qué me refleja afuera? Me voy adentro, lo busco en mí, realmente lo trabajo primero reconociéndolo, lo elimino y me conecto con la parte, yo les diría algo, aférrense a la bondad, que todos los seres humanos somos verdaderos, benevolentes y compasivos. Yo creo que esa es la parte de la naturaleza humana. Creo que muchas de no solamente en Falun Dafa o el budismo, todas las culturas tradicionales y espirituales, en el fondo te hablan de eso también, ¿no? El cristianismo también te habla de eso. O sea, somos innatamente buenos, los seres humanos, y nacimos así, y después pues nos vamos perdiendo de toda esta sociedad que nos va descomponiendo por las creencias y nociones y doctrinas ideológicas también negativas. Entonces, yo los invito a eso, que se aferren a sus valores, que se aferren a la bondad interna, y si se aferran a eso van a encontrar la bondad afuera. Y cuando creemos en la bondad y cuando tenemos fe en lo divino, como quieran llamarlo ustedes, su Dios, la expresión que ustedes elijan o que crean, pero sí aférrense a eso, porque ahí, cuando hay fe, no puede haber desesperanza. Y la desesperanza es la única manera en que este tipo de ideologías, agendas, deep states y demás nos pueden quebrar. Pero si estamos en fe, si estamos claros y conectados con lo divino y con nuestra bondad interna, nada nos va a tocar, chicos. No, hombre, súper bien. Y ya sé que
pues si les sigo nos quedamos aquí 3 horas, ¿no? Porque está súper interesante. Pero igual súper cortito lo que quería decir en relación a lo que dice Indira, es que desde un punto de vista científico, o sea, de estudios sociales, se ha comprobado que una sociedad más funcional es la que hace lo que dice Indira. O sea, y es impresionante, porque nos damos cuenta, por ejemplo, yo he visto que desde que se radicalizó España, un ejemplo con el feminismo y el aborto, a través de 30 años lo que pasó es que se quebró su economía, ya no hay niños, tienen una crisis, tienen que llevar a gente de otros países para que hagan su trabajo, o sea, está todo mal y es porque estaban buscando una libertad falsa, o sea, porque es como dice una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero dice que para destruir a una sociedad haz creer a la gente que sus deseos son sus libertades y que son sus derechos y que los derechos del otro son como un ataque hacia sus propios derechos. Claro. Entonces, o sea, eso es lo que están haciendo, volteándonos unos contra otros. Y yo creo, o sea, ahorita que hago un análisis como profundo, que Falun Dafa ha persistido o sigue existiendo porque precisamente es como una resistencia pacífica, porque ellos lo que hubieran esperado sería crear una revolución, porque el comunismo quiere eso, que la gente se levante, que pelee, que luche y que se destruya. Pero si no le seguimos el juego, pues precisamente se tiene que regresar en péndulo y las cosas van a cambiar. O sea, como toda la gente que dice ahora de que, oye, ya sabes qué, en Occidente, o sea, no sé, en México hay mucho ataque de que odia a los católicos y cristianos y no sé qué, y esto y que el otro, y eso es la persecución religiosa que nos han implantado a través de las películas de pensar de que, ay, está bien drogarse y tomar y eso es lo normal y eso es lo cool para los adolescentes y odiar a Dios y quejarse y todo eso, pues no, o sea, no hay que caer en eso porque es falso y no beneficia a nadie. O sea, si lo pensamos bien, no me beneficia a mí, ni a ti, ni a nadie. Entonces, o sea, sí, desde un punto de vista de estudios sociales, sí estoy de acuerdo con eso y qué bueno que lo mencionó India, porque independientemente de que tengamos una fe o no, lo importante es como asegurarnos mínimo de que esta sociedad sea funcional. Eso es lo mínimo que tiene que hacer un ser humano, el mínimo comprometernos con eso y yo creo que con eso ya está bien. Bueno, no hay más que pueda decir porque pues estuvo hermoso, o sea, excelentes palabras. Yo al final lo único que puedo decir, yo nunca mendigo likes, yo nunca ando diciendo compartan, pero sí denle like a Falun Dafa, Despierta la Verdad del Partido Comunista y porque vean qué excelente trabajo, o sea, yo soy pequeño en comparación de lo que nos acaban de presentar, porque es un hecho, o sea, presentaron datos y que les decía yo la semana pasada a todos los que han visto mis transmisiones, los datos y hechos no les importan tus emociones. Y la realidad de las cosas es que hay, aunque digan que es una narrativa y un pensamiento muy simplista, hay una batalla, hay una pelea en que la sociedad quiere un cambio, pero no es un cambio que muchos estamos dándonos cuenta que es para bien. Y nada más queda que pelear por el individuo, porque peleando en una sociedad que pone, como dice Friedman, la igualdad por encima de la libertad, no va a conseguir ninguna de ambas. Pero cuando pone la libertad por encima de la igualdad, va a conseguir mucho de las dos. Y a la libertad, carajo, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. ¿Ya se acabó?